Silencio. Usted no sabe que en el reino de los cielos allá eso es una algarabía continua. El único momento donde va a haber silencio por media hora es cuando se vayan a derramar las copas de la ira. Pero mientras tanto eso es una algarabía todo el santo día, toda la santa noche. Dentro de los términos hablando humanamente, dicen santo, santo, santo. ¿A quién le dicen 3 veces santo? Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que es, el que era. ¿Y cuántos les están esperando? Amén. ¿Cuántos se están preparando? Uy, eso sí está grave. Oye, más fue el amén. ¿Cuántos le están esperando? Pero nadie se está preparando. ¿Cómo es eso? Eso está como contradictorio, hermano. Prepárese. Porque si usted lo está esperando y no está preparado, no se va para el baile. No van para el baile, hermano. Eso es como la persona que va al aeropuerto y no compró el ticket y ya está el vuelo a punto de salir. Así que prepare su ticket, yo, porque se puede preparar. Y es más, la palabra del Señor te dice que tú le ores a Él para que seas hallado digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Señor. Hace un tiempo en Maturín, yo fui a una iglesia y la iglesia no tenía templo propio, sino que estaba en un local. Y el local era como un auditorio. Las sillas estaban de esta manera y estaba esto levantadito. Inmediatamente que empezó la adoración, el Señor me desapareció todos los que estaban aquí y vi el trono del Señor. Usted no se está dando cuenta que cada vez que se invoca el nombre del Señor, usted está ante el propio trono del Señor. Lo que pasa es que usted no lo ve. ¿En qué condición se está presentando delante del Señor? Si pudiera verlo. ¿En qué condición está usted en este momento? Porque usted está delante del Señor. Lo que pasa es que Dios nos tiene un velo a toda la humanidad. Solamente por eso es que hay visiones y hay revelaciones. Son pequeños instantes que el Señor quita ese velo para que vea a la persona. Pero hay mucha actividad continuamente. Vamos a orar, hermano. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presento delante de tu presencia esta congregación, tanto los que están aquí como los que ven, Señor amado, por la web. Señor mi Dios, santifica tu nombre en medio de los pueblos, y en medio de los pueblos dalo una vez más a conocer. Que tu nombre sea exaltado y sea conocido que solo tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Quebranta fortalezas, quiebra argumentos, echa fuera de las mentes y de los corazones velos y cosas mágicas que han sido puestas para no creer a la verdad. Fortalezas y argumentos satánicos y humanos que han sido puestos en las mentes y en los corazones a través de las tradiciones, a través de las malas conversaciones y a través de muchas otras cosas que no vienen sino para estorbar la obra de salvación. Quítalos en el nombre de Jesús y trae vida, trae salvación. Tu palabra me dice que si atamos cualquier cosa en la tierra será atada en los cielos. Cada una de estas cosas que sirven de estorbo sean atadas ahora con grillos y cadenas de pies y manos en el nombre de Jesús. Y también tenemos autoridad para desatar. Desatamos las mentes y los corazones para que crean a la verdad, crean al evangelio y se conviertan y sean sanados. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pido y lo declaro por el poder que está en la palabra, porque lo que tú dices es verdadero y firme. La gloria sea para ti en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, hoy quiero traerles de parte del Señor, porque cada palabra que el Señor me ha estado dando ha sido puntual,
con título y todo. Una palabra que está en el Salmo 33:4. En el Salmo 33:4 te dice de la siguiente manera. Les doy chance a que lo busquen. ¿Lo tienen? Ya. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha ¿con qué? Mire, hermano, nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Porque cuando tú conoces a tu Dios, puede venirse el mundo entero contra ti y no te conmueve porque sabes en quién has creído. Pero cuando tú no conoces a tu Dios, dudas de Él. Y la duda te lleva a que se haga realidad lo que crees, lo que estás dudando. Y no solo eso, desagradas a Dios. Y hasta puedes hacer que se enoje contra ti, como le sucedió a Moisés cuando el Señor lo estaba llamando al ministerio. ¿Por qué? Porque Moisés estaba viendo era su capacidad y sus limitaciones y todo lo de él, pero no estaba creyendo a aquel que se le pareció de forma sobrenatural, que fue eso lo que lo atrajo a esa zarza. Y muchos están viéndose a sí mismos y no están viendo la majestad del Señor. Por eso quiero hablarles de una virtud que está en ese salmo, una virtud de nuestro Dios. Y es la que dice en la segunda parte, la fidelidad. Desgraciadamente en este mundo corrompido, que le ha dado la espalda a Dios con todos sus pensamientos y razonamientos, esa virtud es algo que es escaso. Y muchos no la conocen y dudan de aquellos que la poseen. Pero nuestro Dios tiene esa virtud. Ahora, ¿qué es la fidelidad? Tanto que inclusive la ponemos en coritos, grande es tu fidelidad, y lo cantamos. ¿Qué es fidelidad? ¿Te lo has preguntado? Y no me usen la palabra raíz fiel, porque eso no me dice a mí nada. Fidelidad tiene muchas connotaciones y las vamos a ver por la Escritura, porque hay una razón por la que Dios quiere mostrarte su virtud. Primero que nada, la fidelidad te habla de una persona que es confiable, una persona que no tiene doblez, una persona que es constante, una persona que no es una copia balurda. ¿O no han escuchado hablar de las copias de los CD? Es una copia fiel. ¿Qué te está diciendo? Es exacta a lo que era el original. Eso es. Fidelidad se refiere a una persona en la cual tú puedes confiar porque no cambia. Vayan tomando cada definición, porque cada definición te habla de quién es Dios. Tú puedes confiar en Él porque Él es fiel, porque su fidelidad se manifiesta continuamente. Tú puedes creer en Él porque en Él no hay doblez de ánimo. No te dice una cosa así y después asado. Su palabra permanece por los siglos. Es más, los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Él no cambia. Tanto así que en Isaías 11:5 te dice de Jesucristo: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mi hermano, por aquí yo vi una de las muchachas de alabanza que tenía un cinturón. ¿Lo vieron? Parece parte de su vestido porque se ciñe y se ajusta a su cuerpo. La fidelidad, estar muy unida al Señor, forma parte de lo que es Él. No solamente Isaías te lo testifica. Vamos a encontrar
Otro salmo, el Salmo 89:8 que dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Todo lo que hace el Señor lo hace con fidelidad. Él creó los cielos con fidelidad. Significa que lo que empieza lo termina. Eso abarca la fidelidad. No deja las cosas a media. Sus promesas que muchas veces usamos, ¿se cumplen o no se cumplen? ¡Qué silencio! O sea que usted piensa que las promesas de Dios no se cumplen. ¿Y por qué nadie dice amén? ¿O es que usted no ha puesto a prueba las promesas de Dios y por eso no puede decir amén? Porque no ha gustado la benignidad del Señor todavía. Bueno, hermano, entonces yo los reto. Agarren la palabra de Dios y pónganla a prueba a ver si es verdad que se cumple o no se cumple. Porque si usted no puede decir amén es porque todavía no ha gustado la benignidad de Dios y no ha comprobado que Él es fiel. Póngase las pilas, hermanos. Conozca a su Dios, porque en la palabra dice que Él vela sobre su palabra para cumplirla. Él está atento y todo lo que Él dice se cumple. Ejemplo de eso está en el Antiguo Testamento, Israel. Tanto que usamos Deuteronomio capítulo 28, bendiciones por la obediencia y consecuencias de la desobediencia. ¿Sabe que Dios vela tanto para los obedientes como para los desobedientes? Y se cumple. Israel es testigo de eso. La oración que vemos en Daniel, todo lo que Dios dijo que iba a pasar a los desobedientes le ocurrió. Pero ellos no podían negar que Dios había sido fiel en cumplir toda la buena palabra que les había prometido. Les entregó la tierra, les hizo fructificar, les dio bendiciones de arriba del cielo y de abajo de la tierra. No podían negarlo. ¿Por qué? Porque Dios vela para cumplir su palabra. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de la fidelidad de Dios? Primero, porque tú tienes que saber que Dios es fiel. Si no lo sabía, ya lo sabe con esta palabra. Y si lo quieres comprobar, te reto a que lo hagas y des testimonio después, porque es que lo vas a acabar dando. Porque el mismo Señor te dice que lo pruebes. Pon a prueba sus testimonios, pon a prueba sus promesas, porque Él es fiel. Ahora, hablando de promesas, ¿sabes que hay un pasaje en la Escritura que dice que nosotros debemos imitarlo a Él? El apóstol en una de sus cartas dijo que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Esta es la confianza que tenemos. La pregunta es, ¿eres tú fiel? ¿Tú has mostrado fidelidad como es Él? Conocer al Señor, su naturaleza y su carácter, no es solamente para tener un conocimiento. Fuimos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Él vino en semejanza de carne, de pecado. Uno, para condenar al pecado en la carne, y dos, para darnos ejemplo, además de justicia, de cómo conducirnos y en debilidad. Porque Él vino como hombre y pasó muchas cosas peores de las que tú jamás vas a vivir, porque fue probado hasta la sangre. Y muchos de nosotros no hemos llegado hasta allá. Y fue fiel, lo llaman el testigo fiel, porque todo el consejo que recibió del Padre, sin mediar o sin pensar o sin considerar las consecuencias, lo transmitió. Y por dar todo el consejo del Padre, lo persiguieron, lo vituperaron, lo menospreciaron. Y no estoy hablando de la cruz,
Estoy hablando de los tratos que le hicieron a él. Muchos lo trataron y lo vejaron por hablar fielmente todo lo que el Padre quería que él hablara. Y está escrito aquí. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros tener ese tipo de virtud? Es algo que tú tienes que cultivar y pedírsela al Señor. Y es una virtud que tiene promesas y muy grandes. Le voy a mencionar solo algunas. Y con las escrituras. Porque aquí no vale opinión humana, aquí vale lo que Dios tiene que decir. La primera promesa que te menciona está en el Salmo 31:3. Te dice: ama a Jehová, amad a Jehová todos vosotros sus santos. ¿Cuántos son santificados en la sangre de Jesús? Entonces el Señor te dice: amad a Jehová vosotros sus santos. Y te empieza la promesa: a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Primera promesa. Si tú cultivas esa virtud de Dios en ti, de la fidelidad, ser constante, no ser de doble ánimo, ser de una sola pieza en el Señor, afuera y en la calle, en la casa y en la calle. Dios está mirando. Y dice en la palabra que aunque por ser fiel tú sufras, tú serás guardado por su poder. Miren a José. José fue fiel a la confianza que le fue depositada. Y tuvo el temor de Dios, de no pecar contra Dios. ¿Y le acarró un bien? No, le acarró un mal, porque lo metieron en la cárcel con un falso cargo de haber intentado violar a la esposa de Potifar. Ser fiel en esta tierra donde hay gran cantidad de infidelidad no te va a traer bendición según los hombres, pero según Dios y a su tiempo, sí. En el tiempo de Dios, no en el tuyo. Porque después vemos que José, aún en su tribulación, fue prosperado en la cárcel y posteriormente fue nombrado el segundo al mando, y no había otro mayor que él más que Faraón. Casi que lo ponen de Faraón. ¿Pero por qué? Porque fue guardado por Dios en la fidelidad. Primera promesa: serás guardado por él. Jacob tenía la promesa. ¿Y cuántas veces Labán no le hizo trampas? Y Dios mantuvo su fidelidad y lo hizo prosperar pese a las trampas de su tío. O sea, esto no va a depender de ti, ni de lo que intenten los demás contra ti, sino de tu relación con el Señor, de la fidelidad de Dios y muchas veces también de ti, de la fidelidad que tú muestres hacia Dios. Tenemos los dos casos. Segunda promesa. Este está en varios pasajes. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y cuál es el resultado de que Dios ponga los ojos en los que son fieles? Hermano, esto abarca mucho más allá de lo que tú te imaginas. Por eso es que muchas veces personas que ni siquiera han conocido a Cristo reciben esta bendición, porque Dios no se niega a sí mismo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Con quién? Conmigo. ¿Y quién es ese conmigo? Ay, papá. ¿Es usted una persona infiel? ¿Es una persona de doblez de ánimo que hace las cosas chapuceras, como dicen unos términos, por hacerlas?
Una persona que deja las cosas a la mitad, que no termina lo que empieza, porque las circunstancias cambiaron. Aquí me está diciendo en la Escritura que Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra para que estén con Él. Si usted quiere eso, usted tiene que ser fiel. Y continúa diciendo: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Eso es caminar en perfección. Porque perfección no es a medias. Por eso tiene relación con la fidelidad. Perfección implica terminar, culminar algo. También en Apocalipsis, y este sí que está muy bueno, 17:14, un pasaje que se cumplirá a su debido tiempo, pero que nos adelanta algo. Dice: pelearán contra el Cordero, y hasta hay una canción por allí, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esa es la canción. Pero mire lo que dice después: porque Él no viene solo. Esta es la venida visible del Señor. El arrebatamiento ocurrió hace 7 años antes de este hecho, porque es profético. Dice: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermano, este con el anterior significa que aquellos que sean infieles en lo poco o en lo mucho que Dios te ha puesto, no se va en el arrebatamiento. Porque los que regresan con el Señor en caballos blancos son los que ya están con el Señor, los que han partido, los que se fueron en el arrebatamiento, son llamados fieles. Esta virtud no es opcional para un creyente. No es: no, yo no voy a trabajar, no necesito ser fiel. Hermano, no es opcional, es un mandato. Si es que te quieres ir en el arrebatamiento, y aún más si es que quieres alcanzar la salvación, hasta la redención de nuestro cuerpo. Porque los infieles no van a morar en la casa de Dios. ¡Qué silencio, Dios mío! ¡Santo Dios! Segunda promesa era esa. Vamos para la tercera. Dice: su Señor le dijo, esto está en Mateo 25:23: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay 2 promesas: se te dará más y se te dará también recompensa, además de lo adicional que se te dará. Y tú piensas que esto es para allá, para el futuro, nada más. Hermano, empieza aquí. Aquí es donde tú estás ejercitando una mayordomía, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros y en aquellos que le han permitido entrar en sus corazones. Ya Dios está reinando a través de aquellos que permiten su señorío en tu vida. Pero hay muchos en los que pareciera que no fueran del reino de los cielos, a pesar de que se congregan, porque no se les ve el reino de Dios por ninguna parte. Porque aquel que pertenece al reino de los cielos muestra de dónde vino. Ustedes no han visto una persona cuando llega del extranjero, ¿cómo habla? Mira, si vienen aunque sean de habla hispana, si vienen de México, vienen cantaditos. Si vienen de Colombia, traen otro acento. ¿Cómo sabe que no son venezolanos? 1, por su forma de hablar. 2,
porque tienen costumbres diferentes. E inclusive muchas veces se visten diferente. Puedes reconocerlo aunque ellos no te lo digan. Hay muchos que se han enfocado solo en lo externo, en las vestiduras. Pero lo que más marca no es lo externo, sino tu conducta, tu forma de hablar, tu relación. ¿Cómo sé yo que tú eres ciudadano del reino de los cielos? Porque yo me puedo vestir aquí de china y puedo ponerme unas cosas aquí y hacerme un maquillaje para parecer una china. ¿Eso me hace china? No, yo no sé hablar chino, ni tampoco nací en China, ni me hice ciudadana de China, aunque me vista como china. No, yo soy ciudadana del reino de los cielos. Amén. Esta promesa también la encontramos en Lucas 16:10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mira, hermano, el dinero es un gran rollo para todos nosotros, pero no es el dinero como tal, sino el amor a Él, la dependencia de Él, la confianza en Él. Es muy difícil para muchas personas soltar, sobre todo cuando están en estrechez. Pero no es solamente el dinero. En otros es el carro, en otros son los hijos, en otros es la manutención, en otros es el seguro social, en otros es una bolsa que te regalan de comida o que te la venden fácilmente. En otros es tantas cosas en las que pones tu confianza y en las que dices: si no me llega esto estoy desesperado y me muero. En otro es: ay no, que si me abandona me muero. ¿Quién es tu Dios por Cristo? ¿En qué estás poniendo tú tu confianza? Y eso te habla de la fidelidad que tienes primero hacia Dios. Porque muchos ponen otras cosas primero antes que Él. Eso no es ser fiel. Tus acciones muestran realmente dónde tienes tu corazón. Y más vale que se escudriñen, hermano. Porque acuérdate que en Dios no hay doblez. Tú puedes engañarte, pero a Dios no lo vas a engañar. No vaya a ser que por tú engañarte a ti mismo suene la trompeta y te quede. Y después empieces a analizar y te des cuenta todo el desastre que hiciste y dejaste de hacer. Y ya sea demasiado tarde. Mejor es en este tiempo que te escudriñes a ver si estás andando como el Señor demanda o no. Si tú procuras conocer al Señor, vas a ser transformado a su imagen. Porque es que cuando tú lo ves y ves su carácter, ves lo que Él hace, repasas lo que Él ha hecho, las misericordias de Él con tu vida, tu corazón y tu mente empiezan a admirar, porque son virtudes codiciables que el oro y la plata no pueden comprar, pero que pueden ser adquiridas a través de su Espíritu. Porque los frutos del Espíritu vienen por el Espíritu de Dios. Él los deposita, pero tú tienes que cuidarlos, alimentarlos, para que puedan crecer en ti. Amén. Dios muchas veces no te da lo que tú le pides, porque primero te prueba. Y en cosas insignificantes muchas veces menosprecias lo insignificante que Dios te da, que entre comillas lo es, porque no lo es delante de Él. Si tú en eso tan pequeño no eres fiel delante de Dios, de cuidarlo, de valorarlo, ¿cómo esperas que Dios te ponga en más? ¿Para qué? Para que tu corazón se engrose y te enorgullezcas, para que te apartes de Él y le niegues. Eso ha pasado, hermano, con cristianos.
Mejor es ir creciendo poco a poco y manteniendo fidelidad al Señor, a menos que Dios permita que sea de otra manera según sea su voluntad. Glorifique al Señor, hermano, no se ponga triste que está muy calladito. Santo Cristo. Ahora, cuando todas las cosas están bien, así yo le soy fiel al Señor con todo, pero cuando empieza la que llamamos la chiquita, la que nos pone en estrecho, cuando la cobija se pone cortita y cuando la situación se pone apretada, entonces ahí es verdad que empezamos a ver qué vamos a hacer. Por eso les voy a dar Apocalipsis 2:10, porque es parte también de esto. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y esto es lo que te dice el Señor: sé fiel. Y no solo cualquier fidelidad, hasta la muerte. Ah, usted aplaude. Aplaude eso, ¿está seguro, hermano? ¿Está bien seguro? ¿Y si les toca de verdad? Ah, pero entonces cuando tienen la alacena vacía y cuando están pasando por una enfermedad y cuando el muchacho te salió malo y empiezan los dolores de cabeza, y si llegara el momento en que solamente por ser cristiano te echaran a la cárcel, o te quisieran matar a tu familia, o te dicen mato a tu familia si no me dices dónde están los hermanos, delante de tus ojos, porque esto ya ha ocurrido, particularmente Corea del Norte y los países donde el cristianismo está prohibido. ¿Venderías a tu hermano por salvar la vida de tu hijo o salvar tu propia vida? ¿Venderías tu puesto de trabajo para que no te voten? Si te adaptas a cosas que sabes que son réprobas ante los ojos de Dios. Esto está pasando, hermano, con leyes. Solamente por decir Cristo te ama en Puerto Rico, a un hermano, el hombre se fue a quejar ante la dirección y casi botan al hermano solo por decirle Jesús te ama. De eso llegó a mis oídos de primera mano. Y no es del año de las guácaras, es de este siglo. La persona está viva. Vi un testimonio y creo que sucedió aquí en Venezuela. Un hermano que andaba en moto, al parecer se le quedaron los papeles de la moto y lo paró la policía. Y el policía pensaba que se había robado la moto, pero era un hombre de Dios y lo que iba era llevar comida a su casa. Y lo único que le dijo al policía: varón, Cristo te ama. Y eso le valió que lo golpearan. Vuélvemelo a decir, Cristo te ama. Y otra vez lo golpearon un montón de veces y lo agarraron preso y lo llevaron a la cárcel, pero en la cárcel formó un alboroto porque empezó a predicarle a todos esos presos y todos esos presos se convirtieron. ¿Sí? Pero la cosa es que tú no lo sabes. Ahí es donde juega el papel la fidelidad y la fe. Y lo dejaron morado, hermanos, no fueron golpecitos suaves. Hasta que vino, porque el hombre no solamente era cristiano evangelista, también tenía rango militar, pero él no lo usó. Y después el otro estaba con las piernas que le temblaban. Y él, el que lo golpeó, uno decía le dijo que quería ser como él y lo invitó a aceptar a Jesús, no lo aceptó. Y él le dijo: por lo que tú has hecho, a ti te van a matar. No pasó mucho tiempo, la noticia llegó. Intentaron quitarle el arma de reglamento y lo mataron a ese policía. Pero soportó la pelea y seguía diciendo Cristo te ama y los bendecía, no los maldecía.
Y cuando llegó el superior de él, que él tenía rango superior a los que lo estaban golpeando, abogó en favor de esos policías para que no los botaran de su puesto. ¿Haría usted eso? Pero le costó a ese muchacho el juicio de Dios, porque no se quiso arrepentir y se perdió. A pesar de que el hombre le predicó a Cristo y lo buscaba llevar, más se convirtieron los presos que estaban dentro, que hasta vigilia hicieron, alabando al Señor toda la noche, y los policías no se convirtieron. Qué triste. Entonces, a veces Dios va a permitir que algunos de nosotros seamos entregados a cárcel por su nombre, y Él te dice: permanece fiel, aunque eso te cueste la vida. Y te dice lo que te va a dar. ¿Qué es lo que dice aquí? La corona, te dará la corona de la vida. Esa corona se gana con sufrimiento. Las recompensas que Dios promete se ganan trabajando en su voluntad y en su dirección. No se ponga usted está inventando. Busque la dirección de Dios para hacer y servirle en el área en que Dios le tiene designada. No se ponga está inventando, porque hay muchos que se están poniendo ellos en ministerios a los que Dios no le ha llamado. Forman grandes ministerios según los hombres, pero Dios nunca los llamó allí. No van a recibir recompensa porque lo hicieron con herramientas, con materiales humanos, particularmente la madera, obras de hombres. En este reino no se edifica con tu criterio ni con tus fuerzas, se edifica con el poder de Dios, con la palabra, con el Espíritu, con el ayuno, con la oración, con la dependencia de Dios. Esto no es un gobierno humano, esto es un gobierno teocrático de Dios, de Él le pertenece. Y Dios no deja sin recompensa, por eso hay una cuarta, y esa está en Oseas capítulo 2 versículo 20. Vamos a ver a quién le gusta esta. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. A ver quién entiende eso. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay muchos que no andan en fidelidad delante de Dios, por eso no le conocen. Porque no has visto lo fiel que es Él, lo constante, lo inmutable, lo maravilloso que es Él. Lo has escuchado de los testimonios de otros como Job, pero no lo has experimentado aún tú. Y Dios es muy real. Sí pasamos por problemas, por tempestades y pruebas, pero ellas permiten que se manifieste la naturaleza de Dios y que esa naturaleza se empiece a contagiar a tu vida si permaneces en Él. ¿Cuántos quieren esa naturaleza, hermano? Mira, hermano, eso lo forma Dios. Es como cuando vienes a aceptar a Jesucristo, que está en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Al que le recibe y al que cree en su nombre, le da potestad de ser hecho un hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Por qué no todos son hijos de Dios? Porque este mundo no tiene la naturaleza de Dios. Es un mundo caído en pecado, rebelde. ¿Cómo me vas a decir que un rebelde puede ser hijo de Dios? ¿Cómo me vas a decir que una persona que hace el mal y se complace en el mal puede estar en la verdad? ¿Cómo me vas a decir que una persona infiel tiene a Dios en su corazón y camina con Dios? ¿Cómo me vas a decir una persona que se deleita y es amigo del mundo es amigo de Dios? Si la palabra me dice todo lo contrario. Entonces no todos son hijos de Dios. Es una gran mentira que se ha divulgado y que sí suena hermosa, pero es falso. Los hijos de Dios son los que han nacido de Dios.
¿Y cómo naces de Dios? A través de la palabra. Primera de Juan 3:9 dice que los nacidos de Dios, los que de verdad son hijos de Dios, son aquellos en lo cual la simiente de Él, su palabra, permanece. No pecan. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar, porque esa palabra que está en él le guarda. Cuando va a dar el paso, no, Dios dice en su palabra tal cosa, tiene el temor de Dios, lo toma en cuenta porque vive en él. Pero el que no toma en cuenta a Dios simplemente siente, desea y por eso se lleva. Esos son los que son guiados por la carne, porque lo desea, le gusta, aunque Dios diga lo que habrá, como que a muchos no les gusta, sobre todo cuando hay contradicción de intereses. Mientras la cosa vaya bien, de acuerdo a lo que yo quiero en Dios, ahí voy con Dios. Pero cuando hay conflicto de intereses, ahí es donde se demuestra ver quién manda a quién. Muchos están experimentando ese conflicto de intereses dentro de sí, porque es algo que ocurre dentro de tu corazón y de tu mente. O te rindes a Él o te rebelas contra Él. Aquí no hay puntos medios, hermano, porque tarde que temprano vas a acabar haciendo algo, o en rebelión o en obediencia. No hay un punto medio entre esas dos palabras. ¿Cómo tú demuestras que esa virtud de Dios está en ti? También la Escritura te lo dice. ¿Cómo sabes si eres una persona fiel? Porque hay muchos que me lo pueden decir, sí, hermana, yo cumplo con el Señor, yo le cumplo a mi esposa, a mi esposo, yo traigo el pan, yo soy una persona que soy buena persona. Ya empezamos mal, porque usted no es bueno nada. Si usted dice que es una persona buena, ya usted mintió. Porque usted no es bueno nada. Solamente Dios es bueno. La primera forma de saber, y esto es para que usted se escudriñe, vamos a ver aquí, y los que nos van a escuchar por internet o donde sea que nos estén escuchando, vamos a ver si usted es una persona fiel por la palabra, porque ella le va a cortar y va a separar las cosas bien clarito. Tito, versículo 9 y 10 del capítulo 2, te dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a llevarlo a lo secular. Escuché un testimonio, o mejor dicho, un caso. La empresa era cristiana y los trabajadores habían cristianos y no cristianos. Una empresa de helados. No voy a decir de dónde. Y ustedes saben que para transportar los helados tienen que llevarlos en camiones bien fríos, ¿verdad? Si no, eso se descongela y bueno, olvídese. Eso es terrible. Pero entonces tiene alguien que descargar esos camiones. Cada cabita traía cierta cantidad de paletas o de helados del tipo que fueran. Y los trabajadores tenían por costumbre, cuando bajaban eso, agarrar algunos de los helados y comérselos en la cava. ¿Qué sucede? Había un cristiano que, viendo que los demás también hacían eso, él también lo hacía. Les hago la pregunta: ¿es fiel? Hermano, eso se llama robo. Si tú fueras el dueño, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Entonces todo lo que ustedes quieren que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes también con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y eso
Si lo haces en el temor de Dios, te va a llevar a ser una persona fiel, transparente. Pero, ¿dónde queda el testimonio? O aquellos a los que se les manda hacer un trabajo, esto incluye a adultos, a niños, a jóvenes, y se dan el postín de hacerlo cuando les viene en gana. Mira, mijo, saca la basura. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Sacaste la basura? No, estoy ocupado. ¿Y si fuera el Señor el que te lo pidiera? Mis hermanos, no dice en la Escritura que el que haga algo de esto, en el caso del vaso de agua, pero lo voy a generalizar, a uno de mis pequeñitos a mí me lo hace. ¿O ustedes piensan que eso es así aleatorio, al que te convenga y al que no? La negligencia es infidelidad. El no obedecer cuando se te manda a hacer algo es negligencia. Y hay mucha negligencia en el pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí el Señor les ha mandado a hacer algo y todavía no lo han hecho? Porque ponen excusas. ¿Sabes una cosa? Sigue poniéndolas, pero te vas a quedar. Y el Señor va a agarrar a otro que esté más dispuesto. Y tú vas a quedar excluido. ¿Por qué tú crees que las bendiciones te pasan por encima y las pierdes? No es porque Dios no es fiel, es porque tú eres infiel. Duro, ¿no? Pero ¿acaso es mentira? Todo lo que tú hagas tiene que adornar aquello en lo que tú crees. Lo que tú haces deshonra a Dios o lo honra, aunque sea trabajo secular. Cuando tú haces cualquier cosa, aunque tus jefes no sean la mejor persona, en este caso de los amos, transformado hoy en día a jefes, patrones, usted lo tiene que hacer como para el Señor, aunque esa persona no lo merezca, porque ahí aplicas misericordia. La misericordia es un favor que se hace a aquel que no lo merece. Cuando tú haces esto, no le cierras la boca a los que murmuran de ti, porque ¿qué pueden hablar de ti? Ese hombre es demasiado trabajador, ese hombre le tengo la vida hecha una piedra, esa mujer, y sigue y trabaja mejor cada día. ¿Qué pueden decir en contra de ti? Ah, pero lo ponemos al contrario. Ay, este jefe me tiene obstinada, me saca la piedra y haces las cosas mediocres. ¿Qué va a decir el jefe? Este trabajador no me sirve, y hasta posiblemente te cambie si tienes enemigos allí. Y además de eso, si sabe que eres cristiano, va a empezar a hablar de aquel que tú dices que crees, o tú piensas que no. Ok, esa es la primera. Vamos para la segunda. Proverbios 11:13. Ay, papá. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chismoso es una persona infiel. ¿A cuántos le pica la lengua cuando saben algo? Por ahí escuché uno con una pastora, que un médico la jaló para tomarle la atención porque es amigo de ella. Y se regó el chisme porque alguien la vio y empezaron a poner cosas que no eran verdad. Y se hizo un gran escándalo, y esto sucedió aquí en Anaco, en esta iglesia. ¿A quién le pica la lengua aquí? ¿Usted no sabe que el chisme es algo tan dañino que ocasionó una gran rebelión en el cielo?
¿Usted piensa que con esa lengua pica pica va a entrar en el reino de los cielos? Porque el chisme es un lleva y trae. Y desgraciadamente le añaden o le quitan. Tiende a ser mentira. Y es contrario a una persona fiel. ¿Tú sabes lo que haría una persona fiel? Indagar, a ver qué es lo que... Y la palabra te dice cómo moverte ante las circunstancias, sean verdad o sean mentira. No te lleves por los impulsos de contarle a otro. Ah, no, para oración o para hacerle saber a medio mundo lo que tú sabes. Porque lo que menos hace, mientras más hablas afuera, menos hablas de rodillas. Y es un gran mal que hay en las congregaciones. Y muchas congregaciones se han destruido por el chisme. Hermano, empiece a aprender a morderse la lengua y a pedirle a Dios que le ayude a sujetar la lengua, porque el ser humano no ha podido domar la lengua. Que lo ponga como Ezequías, el profeta mudo, que solamente hable cuando el Señor hable para usted hablar. ¿Sabían que Él lo puso mudo, Dios? Pues pídaselo entonces, si usted es de esa clase de persona, porque yo creo que sabe muy bien que es usted. Entonces, el que anda en chismes descubre el secreto. Y cuando tú haces eso, le haces daño al prójimo. Hay un testimonio, de hecho hay muchos, pero les voy a contar uno para que vean el daño que puede hacer, y entre cristianos. Una persona que se convirtió al Señor y estaba gozoso en el primer amor, buscando del Señor, y chaca, de verdad se había convertido. Y de repente va por la calle por ahí en una bicicleta con una chupeta en la boca. Ustedes se imaginan el palito saliendo de la boca. Lo ve otro hermano a lo lejos y en vez de llamar al hermano, se fue donde el pastor y le dijo: vi al hermano con un cigarrillo en la boca. Es posible que él haya pensado que era un cigarrillo, pero ¿qué debía hacer esa persona? Ir donde el hermano. ¿Tú sabes qué sucedió a consecuencia de ese chisme? Que el pastor se lo creyó y la imprudencia del pastor lo metió en disciplina sin darle derecho a voz ni voto, y el hombre se fue de la iglesia y se descarrió. ¿Quieres otro? Un evangelista usado por Dios en poder, con buen testimonio y buena reputación, solicitado en las iglesias. En una ocasión un pastor iba a su casa en el carro y lo vio salir de un hotel con una muchacha rubia, preciosa. Y el pastor no detuvo su carro para preguntarle y para ver qué era eso. Llegó a su casa y agarró el teléfono y empezó a llamar a todos los pastores a decirle que fulanito que tal lo vio salir de un motel con una rubia. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Dijo la verdad? Sí. Pero ¿tú sabes cuál fue la consecuencia? Cancelaron todas las invitaciones que tenían con el muchacho y tiraron un ministerio usado por Dios con poder al piso. Nadie lo invitaba. ¿Quién lo usó? Dígalo, hermano, ¿quién usó a ese pastor? ¿A través de qué? Al tiempo volvió a pasar por allí y volvió a ver al muchacho saliendo del hotel con la rubia, pero esta vez se detuvo. Y tuvo la osadía de preguntarle: mijo, ¿y qué pasó contigo? Que no he sabido más de ti, no te he escuchado, ¿qué pasó con tu ministerio? ¿Qué? ¿Se atreve a preguntarle esto? Y el muchacho le dijo: mira, no sé, parece que se regó por ahí una difamación y los pastores me sacaron el cuerpo, ya no me llamaban, cancelaron. Entonces yo lo que tuve que hacer es que venirme para acá y atender el negocio de mi papá, que mi papá es dueño del hotel. Y esta muchacha rubia que está a mi lado es mi hermana. El chisme es juzgar sin justo juicio. ¿Y qué te dice la palabra de aquellos que juzgan sin justo juicio?
Yo creo que ustedes lo han leído. Hermano, esto es grave. Y estamos hablando de la virtud de fidelidad. Y miren dónde entró el chisme. El que es chismoso es una persona infiel, un destructor, disfrazado de justicia y de verdad. Alabe al Señor, no se ponga triste, hermano. Bendito sea Dios. Proverbios 13:17 lo corrobora todo esto y con los testimonios que hablé. El mal mensajero, es decir, el chismoso, acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Mensajero fiel. Acuérdense que fidelidad hemos hablado que es algo que es exacto, que es transparente. Amén. Que es verdadero. No vaya a ser que por tu habladuría puedas ocasionar a una desgracia de que alguien mate a alguien. Porque esto ha pasado, hermano, también. Y aunque tú no te enteres, el día que te presentes delante de Dios se demandará la sangre de esa persona de ti, porque fuiste el causante de esa desgracia. ¿Quieres cargar sangre inocente sobre tu cabeza? Entonces, cállate. Yo no sé, pero yo creo que el Señor le está dando una paliza a alguien aquí. Otro punto. Salmo 15:4. Vamos a ver si eres fiel, porque este yo creo que es uno de los más fuertes. Este es un pasaje conocido. Ese salmo lo titulan Los que habitarán en el monte santo de Dios. Y te dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, ¿qué dice ahí? No por eso cambia, hermano. Fidelidad es una persona que tiene palabra. Muchos aquí prometen, pero ¿cuántos cumplen? Mejor es que no prometas y que prometas y que no cumplas. Y eso no aplica solamente para con Dios, eso aplica para con todo. Porque el cristiano debe ser una persona de palabra. Y qué difícil es conseguir una persona que tenga palabra. Y si no me creen, ¿acaso Jesucristo no dijo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no? ¿Lo dijo o no lo dijo? Si tú dijiste sí, es sí. Y si dijiste no, es no. Porque lo que es de más de esto, del mal procede. Y eso también muestra inseguridad en ti, inestabilidad e inconstancia. No eres fiel. Porque ya hemos dicho que fidelidad, una de sus definiciones es ser constante. No cambias. Y ahí te dice en el pasaje: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, una persona cuando da una palabra, pero parece que la cosa se le volteó, no cambia su palabra aunque la situación se volteó, sino que cumple lo que prometió. Eso es jurando en daño suyo. No cambia a pesar de que las circunstancias no le fueron favorables. Pero no, yo le di mi palabra, pero este me salió con otra cosa. No, yo me voy a desentender. Eso es ser una persona inconstante, infiel. Por eso es que cuando usted va a llegar a un acuerdo, usted tiene que poner términos claros, hablar claro todas las cosas y no dejar lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe lo que pueda pasar. Nosotros tenemos que aprender sabiduría. Dios nos habla claramente.
Nos muestra lo bueno y lo malo. Siempre ha sido así desde el principio, inclusive en el Edén. El Señor fue claro con el hombre desde el inicio. De todos puedes comer excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y le dijo ¿por qué? Porque el día que comas de él ciertamente morirás. O sea que cuando el ser humano comió del árbol, sabía ya las consecuencias de comer de ese árbol. Y tú tienes que aprender de esa virtud de Dios para todo. Porque esto que estamos hablando no es solamente para la relación con tus hermanos aquí en Cristo, sino para tus negocios, para tu situación con tu familia, para toda circunstancia, aún con tus enemigos. Porque tú no puedes ser una cosa aquí, una cosa en tu casa y otra cosa con el trabajo y otra cosa por allá. Si usted es así, usted entonces es un fornicario. Pero una fornicación de carácter, porque no es constante. Se muestra de una forma con unos y con otros de otra manera. Entonces, ¿dónde está tu identidad en Cristo Jesús? El Señor viene a buscar su cuerpo, es decir, es Él mismo. ¿Puedes verte en ti a Cristo? La palabra dice: vendré y os tomaré a mí mismo. Juan 14. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. No viene a tomar algo extraño, viene a tomarse a sí mismo, cuerpo que forma parte de él. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si el Señor estaba en los cielos, a la diestra del Padre, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿No eran los que invocaban el nombre del Señor Jesús? Por eso todo lo que le haces a uno de sus pequeñitos se lo haces a él. Pero te vuelvo a preguntar, ¿ves a Cristo en ti? ¿Ven por qué esta virtud de la fidelidad tiene que estar en ti? Porque si no, tú no eres cuerpo de Jesús. Y si estás en el proceso en el cual estás empezando al Señor, tienes que procurar que las virtudes, porque esta es solo una, del Señor, empiecen a formarse en ti. Porque sé que cuando llegamos al Señor somos ignorantes de las cosas del Señor. Todo es nuevo. A través de la sangre derramada en el Calvario somos santificados, justificados delante del trono de Dios. Pero para que empecemos a practicar la justicia del santo y no nos conformemos a los deseos que teníamos antes, estando en ignorancia de las cosas de Dios. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del comprendimiento de tu mente, para que puedas comprobar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Dios. Voy a terminar con ese salmo porque me falta un pedacito de ese salmo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15. Ese Salmo 15, yo quiero buscar algo más en ese salmo, porque aunque no está escrito, no lo publiqué allí, dice en la palabra en el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Se los dejé para el final. Hermano, si usted quiere alcanzar lo que Dios tiene para usted, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que no lo deje como está, para que en su vida empiece a ser transformada. Y no es de la noche a la mañana, porque
En la vida tenemos altos, bajos y a veces hasta medianos. Pero el que afirma su carácter, sus decisiones y su vida en la palabra de Dios, cuando esté en alto, no se va a mover. Cuando esté en bajo, no se va a mover. Y cuando esté en medio, tampoco se va a mover. ¿Por qué? Porque lo que lo sostiene es esa roca. Esa roca, para tú edificar en ella, requiere tiempo y esfuerzo. Porque cavar en una roca, eso es bravo, hermano, porque el martillo te rebota para atrás. Da duro yo. Si en el concreto es difícil, ¿cuánto en una roca que esa cosa es sólida y pesada? Es decir, usted tiene que dedicar tiempo a la intimidad con Dios, tiene que machucar en la presencia del Señor hasta que Dios obre, hasta que Dios lo afirme en él. Si usted no le dedica tiempo a la relación con Dios, a la lectura de la palabra y a entender lo que está leyendo, ¿cómo espera que su vida se fundamente en la roca? Porque lo que usted estudia con Dios muchas veces permanece más que lo que puede escuchar a usted de un altar. Porque es el trato de Dios directo con usted. ¿O creen que el Espíritu Santo no está allí enseñándole? ¿No dice en la Escritura que todos seríamos enseñados por el Señor? Y que la unción misma nos enseña todas las cosas. Pero ¿cómo la unción va a enseñarte si tú ni le paras, ni le buscas, ni oras, ni te llenas de la palabra, ni obedeces? Mire, hermano, lo que usted siembre, esto también cosechará. Su negligencia lo llevará a una situación en la que va a venir la tentación y va a caer en ella, porque no tiene fuerza, porque no tiene comunión. ¿Cómo espera que esta virtud de fidelidad se forme en usted si usted no tiene las fuerzas de Dios para esto? Porque estamos hablando que es una virtud de Dios. Hágale el intento solamente en las personas que tengan palabra, a ver si usted consigue eso por ahí. Una persona probada que mantenga su palabra aunque salga perjudicada por ello. A ver si lo consigue. Los cristianos deberíamos destacarnos porque nuestra palabra sea un contrato. ¿Puedo decir yo eso? ¿O usted puede decirlo? ¿Su palabra es un contrato, hermano? ¿O usted habla livianamente? Usted no sabe que cada palabra que nosotros hablemos, aún las ociosas, tenemos que dar cuenta delante de Dios. O sea que sus palabras tienen peso en el reino de los cielos. Tienen peso. El mundo menosvalora y habla las cosas como quiere. Pero en Cristo no es así. Usted, si es ciudadano del reino de los cielos, es tiempo de que se amolde a las leyes del reino de los cielos y viva a través de ellas, porque esas son las que van a valer en la eternidad. No las malas costumbres que tenga aquí. Porque estamos aprendiendo a caminar en un camino santo, diferente a este mundo, a menos que no sea ciudadano del reino de los cielos. Y si usted no es ciudadano del reino de los cielos, entonces yo lo invito a que pase para acá, porque hay un precio pagado para poder ser ciudadano del reino de los cielos, y ese precio es la sangre redentora del Calvario. Precio de Dios, precio, sangre del unigénito del Padre, redentor, que te liberta, que te transforma, que te arrebata del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, legalmente, porque Dios no es ilegal. Todo aquel que practica el pecado, dice en 1 de Juan 3:8, es del diablo. Si hay alguno aquí que es practicante, es verdad que todos somos pecadores, pero fuimos rescatados del pecado, pero no para vivir en él. Pero si usted sigue practicando el pecado, usted es del diablo. Lo dice en la palabra. Búsquelo, 1 de Juan 3:8. No me crea a mí, está en la Escritura.
Y él peca desde el principio. Para tú salir del poder y la posesión legal que tiene Satanás sobre tu vida, la única manera es por la sangre del Cordero, porque es el pago por el pecado y es la que deshace las obras del diablo. ¡Qué silencio, Padre! Dios, están asustados. Las buenas nuevas de salvación te dicen que en el Hijo hay vida y no muerte ni condenación, vida eterna. La condenación está cuando le das la espalda a Jesucristo y lo pospones. Sigues entonces en poder del maligno. Legalmente le perteneces. ¿Quieres ser del Señor? ¿Quieres salir de la potestad de las tinieblas a la potestad de aquel que te ama y dio su vida por ti? Pase para acá a reconciliarse con el Señor y lo vas a hacer públicamente. ¿Por qué lo tienes que hacer públicamente? Porque si tú le confiesas delante de los hombres, Él te confesará delante del Padre. Pero si tú quieres hacerlo a escondidas, no vale, porque te estás avergonzando de Él, porque te interesa más la opinión de tus amigos y de lo que digan, te metiste a evangélico. ¿Y acaso el evangelio no significa buenas nuevas? Entonces, tanto a los que están presentes como a los que están viéndonos en internet, quizás tú no puedes pasar acá, obvio, pero puedes confesar el nombre del Señor y hacer pública tu decisión con tus vecinos, con tus familiares y decir: yo soy de Cristo, le acepté y ahora le voy a servir. Vuelvo a hacer el llamado. Y aún también, no solo los que desean aceptar a Jesús, los que se necesitan reconciliar, los que tienen también la lengua candente y no pueden controlarla. Porque tiene que convertir su lengua, hermano. No se ría, es en serio. Convierte esa lengua, porque si no, esa lengua lo va a llevar enrollado para el infierno. ¿Por qué? Porque te está dominando a ti y no tú a ella. Y aquel que es vencido se vuelve esclavo del que le venció. Y aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si quieres ser libre, tienes que pasar. Pasa si quieres ser libre en el nombre de Jesús. Señor, rompe las cadenas que los mantienen atados. Libértalos, Señor amado, para que puedan ser libres en el nombre de Jesús. Yo sé que le estás ministrando. Y en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, de incredulidad y de autojustificación. Diga. Y para allá va. El que tal hace no ha nacido de Dios aún. Y no te puedes llamar hijo de Dios. Porque para nacer de Él tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y el agua es la palabra. Y del Espíritu de Dios. Y eso implica obediencia. Pero esa palabra, todo. Las oportunidades que Dios te dio son la tortura peor que puedes tener. Porque Dios te da la oportunidad de reconciliación y de salvación. Esto no es que te vas a meter algo, es que Dios quiere entrar en ti. Caramba. Dios quiere entrar en tu corazón. Él es el que te está llamando. ¿Qué estás esperando? O le vas a decir al Dios creador del cielo y la tierra, que te ha mostrado su misericordia: no puedo ahora. Ese tipo de respuesta delante de aquel que dio todo por ti es una, podríamos decir que hasta blasfemia. Pisotear la sangre del Cordero, menospreciar su amor, porque Él hizo todo para darte vida, para perdonar tus pecados y para que tengas vida en su nombre. ¿Qué estás esperando? Párate de ese asiento y atrévete. Hasta una niña vino, bendito Cristo. Cierro entonces.
¿Vas a desechar la oportunidad?